Aquí aprenderás a utilizar la varita mágica y la selección rápida para lograr selecciones apuradas, complejas y sin perder tiempo. Vamos a ver cómo funcionan. La mejor manera de entender cómo funcionan realmente estas herramientas es, por supuesto, aplicándolas. Así que vamos a utilizar las herramientas de selección mágicas en elementos más complejos que añadiremos a la composición. Primero de todo, vamos a abrirlos, archivo abrir, y añadiremos un árbol, unas hojas, una mariposa y unos pájaros por el fondo. Le damos a abrir, vamos a ventana y empezaremos por el árbol. Bien, a la hora de decidir qué herramienta voy a utilizar, tengo que plantearme qué es lo más fácil. Aquí, por forma, no me funcionaría bien porque es una forma muy compleja. Tiene ramitas muy delgadas, muy pequeñas, voy a tener serias dificultades. Pero la precisión aquí va a ser clave, con lo que la varita mágica funcionará muy bien. Y algo que también te recomiendo es que pienses siempre el camino más rápido hacia la selección. Por ejemplo, aquí es mucho más fácil seleccionar el fondo y luego invertir la selección que seleccionar el árbol. Con lo que lo primero que voy a hacer es varita, tolerancia 32, ya está bien, desmarcaré contiguo para que no vaya seleccionando cada uno de los agujeros, sino que lo haga todo de golpe, y muestrear todas las capas lo dejaremos siempre por defecto. Hago clic, por ejemplo, en el blanco del cielo. Bien, tengo seleccionada gran parte, pero ¿ves esta parte de la nube que es más oscura, como aquí abajo? No está seleccionada, con lo que voy a añadirla con Shift apretado y haciendo clic. Voy a ir añadiendo estas partes y ahora con 2 o 3 clics veo que ya está seleccionado. Está seleccionado el fondo, no el árbol, con lo que iré a selección, marcaré invertir y ahora tengo seleccionado el árbol. Llegados aquí podríamos copiar y pegar el árbol en sí en la composición, pero deja que añada un pequeño ajuste que te irá muy bien para terminar de darle un aspecto lo más apurado posible a la selección, que es seleccionar y aplicar máscara. Esta opción que ves aquí en las opciones de la herramienta está en todas las herramientas de selección y permite ajustar esa selección. Vamos a darle un par de parámetros que dejarán la imagen mucho más ajustada. Hacemos clic y nos aparece el árbol previsualizado sobre un fondo plano. Este fondo, si vamos aquí a la derecha, donde dice ver en modo de vista, si despliego, puedo ponerle sobre blanco, en capas, etc. Yo te recomiendo que pongas siempre al revés de cómo era aproximadamente el fondo. Por ejemplo, aquí el fondo era más bien blanco. Pues si lo pones en negro, verás fácilmente cómo queda esa selección. Así que si fuera oscuro, pondríamos sobre blanco. Vamos a dejarlo sobre negro, plegamos y sencillamente vamos a acercarnos. Lo podemos hacer con la lupa que tenemos aquí arriba a la izquierda. Nos acercamos un poco para ver mejor el detalle y veo que necesita ser ajustada esta selección. Bueno, pues simplemente en perfeccionamientos globales voy a darle un poco de desvanecer. Normalmente no va a pasar de un píxel. Simplemente es para que el borde del árbol quede un poco suavizado, no tan recortado. Suelo dejarlo entre 0,5 y 1 píxel. Prueba a ver qué tal. Y luego el desplazamiento de borde le daré siempre un valor negativo. Y fíjate que el halo blanco que se puede ver en algunas de las ramas va desapareciendo. Una cosa así. Un menos 50 estaría bien. Y quizá ajusto el desvanecer. Mira, un 0,3. Quizá un poquito más. Un 0,4. Y ahí veo el árbol muy bien ajustado, mucho mejor que como estaba. Simplemente con estos ajustes, una previsualización adecuada, desvanecer y desplazamiento de borde tenemos suficiente. Acabamos de ajustar, marco OK, la selección y ahora está perfecta para llevárnosla a la composición. Bien, pues hacemos edición copiar, nos vamos a ventana, vamos al bosque
y lo pegamos. Comando V en Mac, Control V en PC o desde edición, pegar. Ahí tenemos el árbol y lo voy a colocar en el sitio adecuado. Por ejemplo, lo pondremos por detrás del círculo, así, incluso por detrás del marco, ahí puede quedar bien. Y si quisiéramos, podríamos hacerlo incluso más pequeño. Bueno, de momento lo dejamos así. Lo pondré por delante del marco y lo voy a llamar árbol. Ahora que ya tengo el árbol colocado, voy a por la siguiente imagen. Ventana, hojas. Las hojas van a ser más fáciles de seleccionar mediante la herramienta selección rápida. Selección rápida va a ser mucho más efectiva porque este fondo, fíjate que está sucio por estas partes. Si utilizo la varita mágica, al hacer clic en el blanco, salen todavía esas partes y al añadir con Shift esos trozos, me irá cogiendo partes de la hoja, va a ser poco preciso, seguramente algunos trozos por dentro, aunque se vean poquito, estarán seleccionados. Yo te recomiendo, por facilidad y por resultado, que utilices en cosas como esta, que están tan definidas a nivel de forma, la selección rápida. Así que desde dentro hago clic y voy pintando. Y rápidamente queda seleccionada. Si quieres apurar la selección, acércate con la lupa. Por ejemplo, voy a añadir el tallo. Vuelvo a la selección rápida. Y claro, aquí el pincel es muy grande. Voy a hacerlo más pequeño, desplegando aquí arriba el tamaño que sea mucho menor, aún más pequeño. Y simplemente pinto añadiendo. Y date cuenta que va reajustando él solo. Si mantengo el Alt apretado, puedo quitar las partes que haya añadido y que no precisaba. De esta manera puedo quitar este trozo de aquí, esta parte que está sucia, y algunos trozos que no me interesan, como pueden ser estos de aquí o esta parte blanca. Y me voy desplazando con la barra espaciadora y con Alt voy quitando la parte que no me interese. Aquí está perfecto, aquí un poquito. Y ahora sí, yo creo que ya lo tengo. Añado un poco por aquí. Ya está suficientemente ajustada. Bien, me alejo con la lupa. Y haremos lo mismo que hemos hecho antes, que es perfeccionar esta selección. Desde cualquiera de las herramientas de selección, marco seleccionar y aplicar máscara. Ahí tengo la hoja. Le voy a poner un poco de desvanecer. 0,3 por ejemplo. Y que se reduzca el reborde tal que así. Que quede mucho más marcada. Marco OK. Y esto ya me lo puedo llevar. Edición copiar, me voy al documento del bosque y lo pego. Edición pegar. ¿Dónde está la hoja? Ajá, ha quedado escondida debajo del círculo. Ahí lo veo en capas, aunque no lo vea en el documento, con lo que la llevaré arriba de todo y ahí aparece. Cambiaremos el nombre y vamos a transformarla. Le daremos una cierta edición. Vamos a edición, transformación libre y voy a rotarla desde fuera, arrastro, por ejemplo la pondremos así en vertical y la haré más pequeña de forma proporcional. Con Shift desde la esquina, arrastro y reubico desde dentro para colocarla, por ejemplo, aquí arriba. La hago un poco más pequeña, un poquito más grande y ahí ya me gusta mucho más. Enter, tenemos la hoja colocada. Vamos ahora a por la mariposa.
En el caso de la mariposa voy a necesitar utilizar más bien una herramienta de precisión, con lo que la varita mágica funcionará mejor. ¿Por qué? Porque fíjate que tiene las antenas. Las antenas, que es un elemento muy delgado, es un elemento que cuando utilizamos una herramienta como puede ser la selección rápida, no lo va a tener en cuenta y normalmente vamos a tener problemas. Es como en el caso del árbol, ¿no? Teníamos ramas más pequeñas. Pues aquí nos pasaría lo mismo con las antenas. Utilizaremos la varita mágica y seleccionaremos el fondo. Luego invertiremos y tendremos la mariposa seleccionada. Eso sí, ten en cuenta que si lo hacemos tal cual, sin contiguo, al seleccionar el fondo, selecciona también las partes blancas de las alas de la mariposa y no me interesa, con lo que, selección de seleccionar, lo voy a hacer con contiguo. Y así selecciona el fondo y no tiene en cuenta las partes de dentro de la mariposa. Bien, con esto hecho, ¿qué tengo seleccionado? El fondo, no la mariposa. Así que, selección, invertir y ahora sí, seleccionar y aplicar máscara. Nuevamente, para ajustar ese borde. Fíjate que el borde está un poco sucio. Vamos a perfeccionarlo nuevamente con un poco de desvanecer y desplazamiento de borde. Date cuenta que con muy poco queda mucho mejor. Marcamos OK y nos llevamos la mariposa con edición, copiar, a ventana, bosque. Edición, pegar y no nos queda más que, como hemos hecho con la hoja, transformar desde edición transformación libre. Lo hacemos más pequeño, colocamos en su sitio y por ejemplo ahí está bien, le doy a Enter para aceptar la transformación. Muy sencillo. Bien, solo nos queda colocar los pájaros, pero antes vamos a ponerle el nombre a la capa. Mariposa y ya podemos ir a ventana, pájaros. En el caso de los pájaros, igualmente, lo mejor va a ser utilizar la varita mágica sin contiguo, para que seleccione rápidamente el fondo y, bueno, conseguiremos que queden perfectamente seleccionados y al ser elementos otra vez muy precisos, quedará mejor que si lo hacemos con la herramienta selección rápida. Hacemos clic en este fondo y con Shift añadimos la parte que vemos que tiene cierta problemática. Hago Shift aquí arriba y voy añadiendo todos estos puntos, haciendo clic en distintas partes hasta que vea que, bien, ha seleccionado todo este fondo menos los pájaros. Ahí veo las selecciones flotantes de los pájaros. No me queda más que otra vez selección invertir y ahora vamos a perfeccionar. Seleccionar y aplicar máscara. Ahí veo los pájaros, está un poco sucio. Tenemos el fondo negro, que es el ideal, puesto que el fondo era más bien claro, y le daremos un poco de desvanecer y un poco de desplazamiento de borde negativo, para que queden bien ajustados. Algo como esto, menos 38 y quizá menos desvanecer, un 0,3. Bien, con esto marco OK y ahí tengo los pájaros seleccionados. Me los voy a llevar a la composición, edición copiar, cambiamos de ventana a bosque y aquí los pegamos. Comando V, control V en PC. A esta capa la llamaremos pájaros y la voy a hacer mucho más pequeña. Edición, transformación libre. Y con Shift, para mantener la proporción, los hago más pequeñitos y aunque se salgan del documento no pasa nada. Desde dentro del rectángulo arrastro y puedo seguir haciéndolo más pequeño. Y por ejemplo, los colocaré por aquí detrás. Bien, tal cual, le doy a Enter, ya me gusta dónde están. Podría dejarlos así. Por lógica están más lejos que el marco, el árbol, etc. Por una cuestión de que si luego quiero añadir más cosas será más sencillo a nivel de orden, lo suyo sería que los pájaros, en cuanto a capa, estén colocados
por detrás del marco, por delante del bosque, y ahí tenemos un orden lógico y bien montado. Date cuenta de que al tenerlo por capas estoy a tiempo de, obviamente, con la herramienta mover, seleccionar cualquier elemento, modificarlo, cambiarlo de sitio, hacer todo lo que yo precise con cualquiera de estos elementos. Esto quiero que lo tengas en cuenta. Las capas son gratis y como tal, abusa de ellas, es decir, utiliza tantas como puedas y tenlo todo siempre bien separado. Va a ser tu mejor baza para poder trabajar y editar el contenido sin ningún problema. Ahora que hemos visto cómo utilizar la varita mágica y la selección rápida correctamente, veamos cómo sacar partido a las máscaras en la siguiente lección.